palabra, Señor, venga a edificarnos, venga a consolarnos, y si es necesario, Señor, que el consejo de tu palabra venga a exhortarnos, dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación, el consejo de tu palabra, Señor, en esta oportunidad. Lo bendigo, Señor, una vez más a cada familia, Padre Celestial, por nombre, Dios Todopoderoso. De los que están en este lugar y de los que no están en este lugar, los bendecimos, Señor, en este momento, estén en donde estén, Padre Celestial, y permite, Padre bendito, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú has enviado esta palabra y por el cual tú nos has traído, Señor, esta noche a tu casa, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar con un tema que, si se recuerdan, lo mencioné por acá en alguna oportunidad. El tema es la túnica bordada. Amén. Y está íntimamente ligado con lo que es la soberbia. Amén. Tengo el deseo, por lo menos en esta oportunidad, de poder terminar el tema. Así que voy a ir avanzando porque hay cosas que ya las mencioné, las he mencionado en los discipulados también. Dice el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4, habla de las vestiduras para el sacerdote. Nada más voy a leer esto: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, que es el tema que estamos hablando. Amén. Luego dice acá que la palabra túnica significa, ahí están todos los significados, pero nada más vamos a mencionar el que está resaltado, que es para cubrir, es cubrir. Amén. Y aquí está, repito, esto también ya lo mencionamos, voy a leer nada más el comentario de hasta abajo. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. No nos olvidemos, mis amados hermanos, que como sacerdotes seguimos siendo hombres también. Amén. Definitivamente tenemos un corazón y la Biblia claramente dice que ese corazón tenemos que guardarlo. Amén. Sobre todas las cosas, ese corazón hay que guardarlo. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón, dice, provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Repito, aquí hablamos de 7 cosas que salen de el corazón. Amén. Voy rápido porque esto ya lo mencionamos y yo tengo el deseo de terminar el tema hoy para continuar hablando de la insensatez. Voy a empezar a hablar de la insensatez, mejor dicho. Marcos 7, 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, escuchen lo que dicen, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que es la que vamos a hablar el día de hoy, y la insensatez sería la última que me faltara hablar. Todas estas maldades, dice esta versión, de dentro, está hablando claro, del corazón salen y contaminan al hombre. Aquí les dije yo que hice este cuadrito sumando, ¿verdad?, las 7 cosas que dice, vamos a ver acá, Mateo, amén, y las 13 cosas que dice Marcos. En total dan 13, ¿verdad? 15, perdón. Porque hay 2 que repito que Marcos no menciona, pero que Mateo sí. Y aquí están: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos o hurtos, falsos testimonios, calumnias, avaricia, maldades, engaño, lascivia, la envidia, maledicencia, y este es el que te continuamos hablando, la soberbia y la insensatez. Son, como lo vemos ahí, 15 cosas, mis amados hermanos, que estorban, como claramente lo dice, la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque están dentro del corazón. Aquí solo menciono estos 5 significados de la palabra soberbia, más este 6º que es sustantivo masculino. Y aquí hacíamos un énfasis, mis amados hermanos, de que la soberbia está personificada en Lucifer. Amén. Bueno, eso es todo lo que... Todavía estoy en un breve resumen, mis amados hermanos. Luego, en su momento, explicamos que Lucifer es el señor de la soberbia.
Ahí ustedes y yo podemos meter cualquier sinónimo, por ejemplo, sinónimo de soberbia puede ser orgullo, altivez, arrogancia y cosas similares, mis amados, amén. Pero eso, repito, ya lo explicamos. Yo tengo 2 puntos que tengo que hablar el día de hoy, por eso en esto voy rápido. Proverbios 13:10 dice: por la soberbia solo viene la contienda. Entonces, mis amados hermanos, aunque no es tema de matrimonio, ¿verdad? Pero bendito Dios, habemos aquí un par de matrimonios. Cuando ustedes y yo escudriñamos, y yo lo he notado, mis amados hermanos, no solamente en mi matrimonio, sino en la mayoría de matrimonios, que muchas veces dice que contienda, ¿verdad? Los problemas que convertimos en problemas, ni la pena valen. Ni deberían de ser cosas o motivos para que dentro del matrimonio haya una, como lo dice ahí, contienda. Pero ¿por qué es lo que la Biblia dice y que hay contienda? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, lo tengo que decir así, a veces aún hay mucha soberbia en nuestras vidas y por eso hay contienda, pero no me voy a detener ahí. Mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Esta cita nada más la menciono, les aconsejo, repito, no sé por cuánta vez, que lean Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, todo el capítulo, amén, ahí nada más dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Es lo único que voy a leer. En todo el capítulo 14 de Isaías, mis amados hermanos, perdónenme si miran que hicieron los ojos, que se me olvidaron los lentes y la luz, mira, me molesta. Que no van a pensar que estoy haciendo ojitos, ¿va? No es por la luz. Entonces aquí lo que ustedes ven en la pantalla, no sé qué tanto lo logren ver, mis amados hermanos, pero son 38 características que yo encontré como leyendo el capítulo 14 de Isaías, que como lo vemos ahí en amarillo, está hablando claramente de Lucifer, amén. Entonces ahí se los dejo, mis amados hermanos, para que ustedes puedan escudriñarlo. Y en su momento, si ustedes se recuerdan, yo les decía de que la soberbia, mis amados hermanos, es la cultura de Lucifer en la vida de la persona. No debería de ser así en nuestras vidas, porque recordemos que ustedes y yo, la Biblia lo dice, ¿por qué a los cristianos se les llamó cristianos? Porque hacían y seguían a Cristo, hacían lo que Cristo hacía y porque lo seguían. Entonces la Biblia habla, mis amados hermanos, de Jesús. Él dice: aprended de mí, amén, que soy manso, ¿y qué dice? Y humilde, amén. Entonces esa debería de ser la cultura de Jesús en nuestras vidas, una cultura de humildad, amén. ¿Cómo se puede ver reflejada la humildad en la vida de Jesús, mis amados hermanos, y en la nuestra? La Biblia dice que cuando a Jesús lo estaban llevando al matadero, porque así lo dice, amén, él se compara con un cordero, amén, dice que él iba como un cordero, pero ¿cómo dice que iba? Mudo, dice. Y ahora la pregunta: ¿y cómo nos ponemos nosotros, mis amados hermanos, cuando nos están llevando al matadero? Igual mudos. No sé si han escuchado, me imagino que sí, ¿verdad? Alguna vez, mis amados hermanos, el ruido tan espantoso que hacen los cerdos cuando los están matando, es un ruido bonito. Nos dan ganas de matarlo más rápido, ¿verdad? Para que se calle. Pero no, la Biblia dice que Jesús, ¿cómo se manifiesta la humildad en él? Así, que cuando lo estaban atacando, él se quedó callado. Y miren qué tremendo, mis amados hermanos, que aun cuando lo estaban matando, él dice: Padre, perdónalos. Una de las frases más famosas en la cruz, porque no saben qué es lo que están haciendo. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Les aseguro que en nuestra soberbia, mis amados hermanos, él tenía el poder. Él mismo lo dice: ¿acaso no, si yo le pido a mi Padre que me envíe unas miriadas de ángeles, no las enviaría? Y aproximadamente una miriada anda de entre 6,000 y 12,000. Imagínense, ángel, ¿cuántos, mis amados hermanos, ángeles iba a pedir? Y él dice: si yo le pido unas 12 miriadas de ángeles, mi Padre las envía. ¿Pero acaso las pidió? No pidió ni una, sino antes bien, dice la Biblia, calladito, dejó que lo mataran. Y los mismos que lo estaban matando le pidió: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ok, pero yo no me quiero detener ahí. Este punto ya lo mencionamos también. La soberbia es igual
a necedad, arrogancia y descuido. No voy a hacer mayor énfasis porque, repito, esto ya lo hablé. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta. No se aparta por miedoso, sino por temor, aquí, como lo dice el libro de uno de los libros de Timoteo, por temor, por agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Amén. Entonces, cuando uno mira, mis amados hermanos, que hay algo como que no marcha muy bien, no es que uno sea miedoso, sino por temor a esto no conviene, esto no me edifica, esto me puede esclavizar, mejor me aparto. Amén. Miren lo que dice acá: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es, esa palabra arrogante es la misma palabra, esta que está aquí, esta, amén, soberbia, es la misma palabra que aparece en el libro de Proverbios. Entonces dice acá: pero el necio es arrogante y descuidado. Y una de las cosas, mis amados hermanos, por eso los bendigo y los felicito que se hayan esforzado por venir a la casa del Señor, que ustedes y yo no podemos descuidar en nuestra vida espiritual. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, mis amados. Esto que está en la pantalla ya no lo voy a leer porque ya lo leímos. Ahí básicamente son comentarios, mis amados hermanos, de gente que se ha dedicado a estudiar la actitud del ser humano, y ellos dicen que la arrogancia, la soberbia puede manifestarse ya en un niño de a partir de 5 años. Imagínense qué tremendo, mis amados hermanos. Lo que está aquí en la pantalla también ya lo explicamos. Lo que está todo en blanco son las características que yo les dije que estos estudiosos, para valga la redundancia, estudiaron de cómo son las actitudes de una persona arrogante y soberbia, o descuidada, o necia, como lo estamos viendo acá. Y pues al final uno se da cuenta, mis amados hermanos, de que una persona con estas características, lo dice acá, vamos a ver si lo leo acá. No pueden reconocer sus errores, nunca se equivocan y siempre encuentran una justificación. Bueno, no sé, por ahí debe estar, pero no quiero centrarme en eso en este momento. El asunto es de que una persona arrogante, mis amados hermanos, demuestra que es inmadura. Entonces, que en su arrogancia, ¿qué es lo que está buscando cubrir? Su inmadurez. Amén. Pero vamos a avanzar. Bueno, miren acá. La forma y las cosas en las que se habla se demuestra lo sabio o lo necio que uno puede hacer. La Biblia dice que el necio, aun cuando se queda callado, es contado por sabio. Pero la Biblia también dice que las palabras del sabio vienen a ser como bálsamo. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Dice acá, recuérdense que la palabra arrogancia o el arrogante es igual a un descuidado también. ¿Y en qué momento uno puede percibir de que alguien está descuidando algo? Cuando hay falta de interés, falta de atención o falta de un cuidado. Amén. Pero vamos a dejarlo ahí, porque aquí creo que, déjenme ver, voy a ver uno. No, esto también ya lo expliqué. Sí, aquí hablamos de la muerte civil. Amén. Solo lo voy a mencionar. Vamos a leer la cita acá, Proverbios 18:3. El impío entra acompañado del desprecio. Esa palabra desprecio es la misma palabra soberbia. Amén. Entonces, en donde hay soberbia, hay desprecio. Por eso aquí le coloqué que la soberbia es la compañía del impío. Amén. Entonces, vean, mis amados hermanos, cómo, vamos a decirlo así, una persona con soberbia se puede ir degradando. Amén. Aquí esa palabra desprecio, mis amados hermanos, es la palabra, esa que ven ahí, que B-U-Z, bus, amén, y significa falta de respeto. Y aquí la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, en Jeremías 25:23 dice: a Dedán, a Tema y a Bus, es la misma palabra, esta que está acá. Bus, la que ven ahí en blanco, amén, esta es la misma palabra, dice a Dedán, a Tema y a Bus, que significa falta de respeto, despreciar, menospreciar o menosprecio, y a todos los que se rapan las sienes, dice, y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo ahí? De que el soberbio va a llegar un momento, mis amados hermanos, en el que será quebrantado. Algo así como al necio, déjenlo en su necedad. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el que esté impuro
permanezca impuro. Y el que esté limpio, que permanezca limpio. Y el que esté inmundo, que permanezca en sus inmundicias. O sea, dando a entender, mis amados hermanos, lo que dice en Deuteronomio: a los cielos y a la tierra, dice, está escrito, llamo hoy por testigos, y vean cómo lo dice, contra vosotros, o sea, contra nosotros, a los cielos y a la tierra. Todo lo que habita en cielos y tierra haya sido llamado por testigo contra nosotros. Dice, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida. O sea, ni siquiera dice, mira que escoge, sino nos dice, tú tienes que escoger esto. Escoge la vida para que vivas tú, dice, y tu descendencia. Y cuando habla de descendencia, mis amados hermanos, definitivamente no habla solamente de mis hijos, sino algún día, esperamos que Cristo venga pronto, ¿verdad? Pero si Él tardara en venir, imagínense que pase lo que pasó cuando mi abuelita estaba viva, que ella me decía que Cristo venía, ella partió con el Señor, mi mamá ya se multiplicó, mis hermanos y yo ya nos multiplicamos, y con todo respeto para mi Señor, pero no ha venido. Y que nos llegara a pasar lo mismo a nosotros, amén, que Él no viene y nuestros descendientes se multiplican. Entonces esa palabra cuando dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, está hablando de todos aquellos que aún ni conocemos, pero si Él no viene, van a nacer. Entonces, mis amados hermanos, nuestras decisiones tienen la capacidad de estorbar generaciones. Amén. La Biblia lo muestra. Amén. Pero no me quiero detener acá, nada más ahí está la consecuencia de lo que el Señor dice, que los soberbios, en este caso la falta de respeto, el despreciar, el menospreciar, el menosprecio, todos aquellos que por X o Y razón nos faltan el respeto o les faltamos el respeto, mis amados hermanos, la Biblia dice acá que tendrán su cosecha. ¿Y cuál va a ser su cosecha? Dice acá, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros, dice. Amén. Porque he aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, y quedaréis vosotros sin castigo alguno. Definitivamente no, ¿verdad? No, dice, no quedaréis sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Ok, dice todos los habitantes de la tierra. Amén. Aquí tenemos que aclarar algo, que aunque ustedes y yo en este momento estamos en la tierra, pero no somos habitantes de la tierra según lo que escrito está. Amén. Porque dice, estamos en la tierra, así lo dice la Biblia, pero no somos de esta tierra. Ustedes y yo en fe somos habitantes de Sión. Y Sión es la iglesia que se va a arrebatar. Amén. ¿Y quiénes son los habitantes de la tierra? Pues todos aquellos, mis amados hermanos. Amén. Espero que en su momento el Señor nos lo haga ver, saber y entender, que para ellos lo terrenal es lo más importante sobre lo espiritual, pero para nosotros lo más importante debería de ser lo espiritual. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Por qué? Porque yo no soy habitante de la tierra, yo soy habitante de Sión. Y repito, ¿y quién es Sión? Es la iglesia que se va a arrebatar, mis amados. Amén. Entonces, cuando ustedes y yo leamos o alguien nos diga esto, habitantes de la tierra, estamos en la tierra, dice la Biblia, pero no somos de la tierra. Entonces, habitante de la tierra no soy. ¿Por qué? Porque yo no soy terrenal. Amén. Bueno, y aquí la Biblia habla de la palabra deshonra. Recuérdense que acá dice, mis amados hermanos, que el impío entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Amén. Y la palabra deshonra, a mí ya me detuve demasiado acá, bueno, todavía tengo bastante tiempo. Lo resumido significa una muerte civil. Y como lo explicamos, ¿qué es una muerte civil? Ahí está en la pantalla, ustedes pueden, si quieren leerlo, copiarlo, aunque esto ya lo hablamos. Básicamente, mis amados hermanos, según lo que dicen los diccionarios, es una persona que puede estar físicamente viva. Amén, aunque también puede estar muerta, ¿verdad? Pero una muerte civil es una persona que puede estar viva y puede tener cualquier cantidad de cosas, pero no es dueño de nada, aunque él o ella lo haya comprado, pero si está muerto civilmente, nada de lo que tiene es de él. Y lo más tremendo, mis amados hermanos, que a mí me da risa, porque me pongo a pensar, imagínense tanto que Dios nos libre, pero quiero poner este ejemplo. Tanto que me ha costado tener lo que tengo, y que a la hora de la hora, por una muerte civil, por una deshonra,
yo no pueda heredarle a mis hijos todo lo que obtuve. Entonces dígame, ¿de qué me sirvió? Si al final, hablemos del gobierno, por así decirlo, se va a quedar con todo lo que yo tuve, pero para que esto pase, para que a X persona le pase una muerte civil, lo primero que tuvo que hacer es deshonrar. Entonces, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, la Biblia habla de muchos desterrados. Por ejemplo, podemos hablar de Caín. A Caín lo desterraron, mis amados hermanos, y aunque, vamos a decirlo así, era dueño de la tierra, pero al final no era dueño de nada. ¿Por qué? Porque le pusieron una marca en donde el que lo matara iba a ser maldito 7 veces. Amén. Y él podía andar por donde quisiera, pero no era dueño de nada. ¿Por qué? Porque podemos resumirlo así. Porque, bueno, la muerte de él fue espiritual, pero por el ejemplo que estamos poniendo, porque tenía una muerte civil. Era dueño de todo, pero no podía disfrutar nada. Entonces imagínense, mis amados hermanos, yo les aseguro, vamos a ver qué me responden, si con un sí o con un no. Les aseguro que si ustedes y yo supiéramos que nos vamos a esforzar por obtener, qué sé yo, casas, terrenos, carros, propiedad, qué sé yo, una gran riqueza, pero que si supiéramos que nada de lo que obtengamos lo vamos a poder heredar, ¿quién se mataría trabajando? Creo que no, ¿verdad? Viviríamos pues nada más el día, porque ¿de qué me va a servir hacer esto, hacer lo otro, si a la hora de la hora dejemos el gobierno se va a quedar con todo? No vamos a trabajar, entre comillas, digámoslo así, por gusto, ¿verdad? Pero si yo sé, además la Biblia lo dice, que es obligación, tanto también derecho como privilegio de los padres, dejarle herencia a los hijos, ¿acaso no por eso nos esforzamos? Amén. Entonces, para mí esto es bien tremendo. Entonces, mis amados hermanos, busquemos honrarnos unos a otros, porque escrito está que Dios honra. ¿A quiénes honra Dios? A los que lo honran. Amén. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, vean, pues quiero poner este ejemplo, porque eso de la deshonra es bien delicado, y hay una línea, digámoslo así, tan tenue, que muy poco visible, que muchas veces el ser humano no logra identificar entre lo que es una honra y una deshonra. Amén. Y pensamos muchas veces que con lo que hacemos o decimos son cosas normales, mas pueden ser deshonra. ¿Cuál es lo tremendo de esto? Que espiritualmente hablando, si yo deshonro, amén, no me dé cuenta, y volvamos a los errores que han cometido. Por lo menos tengo presentes 2 personajes en este momento, Saúl y Sansón, que no se dieron cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado, amén, y ellos querían continuar con lo mismo, mas sin embargo, el Espíritu del Señor les había apartado. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos, porque imagínense qué sentido tendría nuestra vida si el Espíritu del Señor se ha apartado. Entonces, con mucho respeto lo digo, y al fin, bendito Dios, llegué donde quería llegar. No vale la pena vivir. Seríamos, esto es lo que digo con mucho respeto, como un animalito más. Amén. Y yo creo que ya hay demasiados animalitos, mis amados hermanos, como para añadirle uno más. Mejor, seamos hijos de Dios. Y yo les digo, miren, a mí esta palabra, aunque pareciera muy sencilla, mis amados hermanos, pero yo se los decía uno de estos días, pero esta palabra en mi mente me ha estado confrontando mucho, y definitivamente algo quiere el Señor. Amén. Pues conmigo, ¿verdad? Aquella palabra que le dije que está en el libro de Mateo, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, y dice ahí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y les digo, esa palabra a mí me ha estado confrontando tanto, porque yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero llega un momento en el que a veces me enojo por todo. Parezco mujer. Ya ofendí a las hermanas. Me enojo por todo o por nada. Me enojo porque sí o porque no. Y me enojo por si acaso. Y después me doy cuenta que me enojé por si acaso y ni valía la pena enojar. Y en uno de estos días, y ya le pedí perdón, me enojé con Mercy, imagínense usted, porque ella quería la tablet blanca. Yo le dije, ay, la regañé. Y después me arrepentí, ¿saben por qué? Porque me acordé que la tablet yo la había dejado ahí. Y la regañé.
Entonces me ha estado confrontando mucho, mis amados hermanos, esa palabra, bienaventurados los pacificadores. Y cuando ya siento que se sale, como nos dijo el apóstol el día que vino, ¿verdad? Esa fiera que llevo dentro, me acuerdo, me confronta, y a veces me aguanto, pero otra vez se me sale. Porque yo no quiero, mis amados hermanos, que esa fiera se manifieste y que por eso deje de ser llamado hijo de Dios. A ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Qué tiene que ver, vamos a decirlo así, la paz con ser hijo de Dios? Porque así dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué no dice, por ejemplo, bienaventurados los santos? Porque ellos serán llamados hijos. No, ¿por qué dice los pacificadores? ¿Qué tiene que ver la paz con ser hijo de Dios? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué no, por ejemplo, bienaventurados los que aman? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué la paz? Yo pienso que es porque la paz nos lleva a la santidad. Una persona que tiene la paz necesita algo más de. A mí es lo que dice la pastora, pues. Acuérdense que la Biblia dice, buscad la paz con todos. ¿Y qué dice después? Y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Entonces, si yo pierdo la paz, seguramente pierdo también la santidad. Y si pierdo la santidad, no puedo ver al Señor. La Biblia también dice, mis amados hermanos, y en breve, dice, el mismo Dios de paz le aplastará la cabeza a Satanás y lo pondrá por estrado de vuestros pies. Entonces la paz, mis amados hermanos, miren qué tremendo, me pareciera contradictorio, porque la Biblia dice que la guerra se hace en paz. ¿Y cómo voy a hacer la guerra yo en paz si me están dando? Yo lo que yo quiero es darle, no, en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la paz, pierde el control. Y cuando uno pierde el control, ahí viene la soberbia, mis amados hermanos, viene la cultura de Lucifer. Y yo no sé ustedes, pero a mí constantemente me pasa que me termino arrepintiendo por las tonterías que dije. ¿Y por qué las dije? Porque perdí la paz, porque vino la soberbia, porque vino, mis amados, que yo hablo como hombre, ¿verdad? El macho que llevo dentro, y macho menos santo, macho menos pacífico. Entonces, mis amados hermanos, no se puede, amén. Por eso digo yo, lo que decía la pastora, ¿por qué la paz está tan íntimamente ligada al ser hijo de Dios? Porque el hijo de Dios tiene que ser apacible, mis amados. Ustedes y yo no podemos ser, no debemos ser promotores de pleitos, sino antes bien tenemos que promover la paz. Yo les digo algo, mis amados hermanos, como todo matrimonio, no debería de ser así, pero cuando mi esposa y yo discutimos, ¿qué es lo que a veces, me confieso y pido perdón al Señor, qué es lo que a veces hago? Me voy. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que si me quedo, ¿qué creen que va a pasar? Se arma, mis amados, se arma la contienda, me dice, le digo, no me quiero quedar callado, y al final, ¿quién gana? El diablo. El diablo es el único que gana, mis amados. ¿Por qué? Porque nos robó la paz y luego la santidad. Y yo no sé, mis amados hermanos, perdónenme, me estoy ministrando, ¿verdad? Pero cuando está ese momento caliente, ¿verdad? De la discusión, ¿a cuántos matrimonios no les dan ganas de dejar todo tirado? Pero después, ya cuando se baja esa soberbia, mis amados hermanos, ay, Dios mío, perdóname, Señor. Estoy pensando y hablando por mí. Ninguna otra mujer me va a aguantar como esa que me diste. Perdóname, Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque miren lo que el punto que vamos a abordar. Porque dice acá, la soberbia antecede a la destrucción. Miren, a mí me da risa porque en una oportunidad, en un pleito de matrimonio, ¿verdad? No, claro, no fuimos la pastora y yo. Estaba el pleito ahí tan ardiente, ¿verdad? Y viene él y le dice, lárgatele, no te quiero ver en mi casa, lárgatele. Entonces vino ella bien obediente, ¿verdad? Y se fue al segundo piso y empezó a sacar toda su ropa.
echarle la maleta. Y llega él, ¿y a dónde vas? Le dice. Y no me dijiste que me largara, pues, es que te dije eso para que entendás, le dice. Agarró la maleta y le tiró todas sus cosas. Entonces imagínate, en un momento de soberbia, en un momento de enojo, uno dice tonterías, pero cuando vio que la otra ya se iba, no la dejó que se fuera. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque bien, como matrimonios nos necesitamos. Como dice una canción del mundo por ahí, es mundana, ¿verdad? Dice, nos peleamos, pero nos amamos, nos reconciliamos y nos volvemos a pelear, pero nos seguimos amando. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Vencer la soberbia. Tenemos que vencer la soberbia, porque repito, la soberbia es la cultura de Lucifer en el corazón del ser humano, en el corazón del cristiano. Y si yo soy, mis amados hermanos, cristiano, hijo de Dios, tengo que aprender no de Lucifer, sino del Señor, a ser manso y humilde. ¿Cómo voy a aprender a ser manso y humilde? Que cuando me estén matando, callado. O sea, ¿qué tanto aguantamos, mis amados hermanos? No sé si alguna vez les ha pasado que en ese momento de que uno está encendido, alguien viene y le dice, cállate o cállese, cállate vos. Y como que ese cállate le da cuerda a uno, ¿verdad? Como que le echaran chile a uno ese cállate. Tal vez ya estaba por callarme y me dicen, cállese. ¿A qué me hurgó? ¿Qué es eso? Soberbia, mis amados, porque si me están diciendo que me calle, ¿qué debería de hacer? Callarme. Pero es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque si lo reconocemos delante del Señor, no es delante de mí, no es delante de ningún hombre, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay mucha arrogancia, hay mucha altivez. Y siempre voy a querer tener la razón. Pero miren, en medio de un pleito, mis amados hermanos, nadie tiene razón. Porque para empezar, ¿qué fue lo que produjo que empezáramos a discutir? No se tiene razón. Amén. Bueno, vean qué es lo que dice Proverbio. Proverbios 18:12 dice, antes de la destrucción, que dice ahí, el corazón del hombre es altivo. O sea, antes de que venga la destrucción, antes de que yo pierda esto, antes de que me pase lo otro, antes de que, qué sé yo, cualquier cosa, antes de todo eso, no hubo humildad. Amén, sino lo que hubo fue arrogancia, altivez, orgullo, dureza de cerviz, siempre estar erguido y no, yo nunca me equivoco. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? La destrucción. Y yo no sé, mis amados hermanos, pero bueno, sí sé, ¿verdad? Pero lo que digo, ¿qué tanto nos gustaría a nosotros que se destruya, vamos a decirlo así, de la noche a la mañana, todo lo que por años hemos trabajado? O sea, definitivamente no nos gustaría, ¿verdad? Amén. Entonces dice acá, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Pero miren qué dice después, pero la gloria precede a la humildad. Ahí está de una vez en el mismo proverbio, está la antítesis, mis amados hermanos. Quiero gloria, ¿qué necesito tener? Humildad. Lo voy a decir así, pero no la quiero. Quiero destrucción, ¿qué necesito tener? Altivez, orgullo, soberbia. Y si preguntamos, ¿y destrucción de qué? De todo, mis amados hermanos, aquello que tenga que ver conmigo, de todo aquello que tenga que ver con el altivo, con el arrogante, con el soberbio, se va a destruir. Amén, pero que el Señor nos libre, decimos amén, de que las cosas, mis amados hermanos, que con tanto esfuerzo hemos edificado, se destruyan. Miren, yo estoy convencido, mis amados hermanos, les hablo en este momento como pastor. Amén. De que a mí me pasó, por eso se lo digo. Y pienso por muchos pastores, de que muchos pastores, mis amados hermanos, si fuéramos un poquito más humildes, les digo, muchas de las ovejas que tuvimos no se hubieran ido. Lo único que necesitábamos como pastores era ser un poquito más humildes. Yo creo que ya les conté en alguna oportunidad, yo le llamé la atención a una oveja, pero se la llamé muy fuerte,
Y dentro de la llamada de atención que le hice, allá no estaba cerca, pero más o menos, tal vez como de aquí a Poás, ya, estaba la iglesia del profeta Tito, que es el profeta de Ministerio CBNC. Y yo me enteré que él quería irse para allá. Y yo en mi enojo le dije, ¿quieres andátele? Y lo saqué de la iglesia. Ok, él fue y le contó a su mamá y a su papá y todo. Y en la noche estaban llamando, miren, nos vamos de la iglesia. Por la regañada que yo le pegué al hijo. En el momento, miren, yo soy una persona, mis amados hermanos, que a mí salir de noche no me gusta. Y la única vez que salí, fui a chocar el carro. Imagínense, por algo no salgo. ¿Qué les estaba diciendo? El asunto es que llamaron y que se iban a ir, eran como 10 y media de la noche. ¿Y qué hice yo? Agarré la moto y no vivían cerca. Y me fui a buscarlos a esa hora a pedirle perdón al muchacho. Le pedí perdón y se quedaron en la iglesia. No se fue. Ahí están todavía. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en un momento de arrogancia, en un momento de enojo, uno dice cosas que tal vez tenga razón, pero no es la forma de decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humilde. Pedir perdón, pedir disculpas, humillarme y no volver a hacerlo, no volver a cometerlo. Por eso, repito, esa palabra a mí me ha estado confrontando mucho, porque yo quiero ser contado como hijo de Dios, pero tengo que ser pacificador, no tengo que ser promotor de pleitos, de discordia, de disputas, porque entonces esa es la cultura de Lucifer, mis amados hermanos, y la Biblia muestra que Lucifer, diablo, Satanás, que yo lo reprenda, tiene hijos. Amén. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Aquí encontré, mis amados hermanos, por lo menos 7 citas bíblicas que hablan acerca de la destrucción. Amén. Vean, Levítico 21, capítulo 19 y 20. Dentro de las citas que están ahí, no está toda la cita, pero está la esencia. Ustedes apúntenla y si quieren luego en su casa corroborarlas, pues pueden hacerlo. Vean, pues, ¿qué dice acá? Levítico capítulo 21, versículos 19 y 20 dice: destrucción por falta en los descendientes de los sacerdotes, y no se podían acercar a la presencia de Dios. Ok, eso no lo dice la Biblia, sino es un comentario que yo escribí, pero básicamente lo que la Biblia muestra en Levítico 21, 19 y 20 es que la destrucción vino porque a los sacerdotes les faltaban descendientes, que la destrucción vino porque había un límite, mis amados hermanos, donde no todos podían acercarse a la presencia del Señor, y sobre todo aquellos, si estaban inmundos y se acercaban, venía la destrucción. Entonces miren, en este punto dice destrucción por faltas en los descendientes de los sacerdotes. Aquí hay un grave problema, mis amados hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de, vamos a decirlo así, ¿cómo se le llama? Discípulos. Si hablamos, por ejemplo, del profeta Elías, ¿quién fue su discípulo? Eliseo, muy famoso y conocido. Si hablamos de Moisés, ¿quién fue su sucesor? Josué. Si hablamos de Jeremías, ¿quién fue su sucesor? Baruc. Y así sucesivamente hay varios, mis amados hermanos, ejemplos en la Biblia en donde la cabeza, digámoslo así, el líder, el ministro, tenía sucesores. Pero ¿por qué es que ya no vemos, por ejemplo, un sucesor de Josué? Vemos que sí se empezó a formar un sucesor de Eliseo por las faltas que ellos cometían. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo cometemos faltas. ¿Me entiendes? De las faltas puede ser una falta por orgullo, una falta por soberbia, puede ser un pecado, puede ser una mentira, como ya lo leímos en los puntos anteriores, puede ser deshonra, puede ser un maltrato, puede ser una falta de respeto. El asunto es que cometí alguna falta. Y no sé si alguna vez han visto algún partido de fútbol, ¿verdad? En donde alguien cometió la falta, el árbitro lo amonesta, y ¿qué hacen algunos jugadores?
Yo vi un video un día donde el árbitro amonestó al jugador y el jugador bien enojado se le acercó y le pegó una gran patada al árbitro en esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente hace cuando se le amonestan sus faltas? Se altera y sacan roja y después viene la patada. Entonces, eso, según lo que estamos viendo, esas faltas, mis amados hermanos, hacen que venga la destrucción. Definitivamente, yo creo que ustedes y yo lo entendemos, perfectos no somos. Amén. Pero sí, la Biblia muestra que tenemos que ser perfectos, también que tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es santo y es perfecto. Tengo que buscar esa perfección. ¿Cómo? Creciendo espiritualmente hablando, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, sí puedo alcanzarla. Si ustedes y yo, por ejemplo, no sé cuánto tiempo atrás, diría, volteamos a ver y nos vemos el día de hoy, ¿seremos los mismos imperfectos de hace algún tiempo atrás? No, definitivamente hemos cambiado. Pero ¿será que ya he dado la talla de esa perfección de ese día? O sea, todavía me falta. Entonces, si hace algún tiempo atrás era más imperfecto, entonces, ¿qué me esperaría un tiempo más adelante? ¿Seguir siendo más imperfecto? No, yo creo que, por ejemplo, un año atrás, bueno, yo era esto, era lo otro, bueno, pero un año más adelante, ¿qué voy a hacer? Voy a ser mejor, definitivamente, pero para poder ser mejor, tengo que reconocer mi falta. Y yo no sé, mis amados hermanos, ¿quién de ustedes se anima? Si se animan, respóndanme. Si no se animan, no tengan pena. Pero es fácil pedir perdón cuando uno ha cometido una falta. ¿Verdad que no? No es fácil, pero es necesario. Es necesario pedir perdón, porque entonces cuando uno llega, mira, qué sé yo, mi amor, cielo, papá, mamá, perdonadme, qué sé yo, uno mismo se libera, mis amados. Amén. Pero cuando uno no puede, no tiene esa capacidad de reconocer sus faltas, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la soberbia antecede a la destrucción. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de no poder reconocer mis faltas? Pensemos, pues, ayúdenme. Si yo dentro del matrimonio no reconozco mis faltas, ¿qué se va a destruir? Miren qué tremendo. Solo, mis amados, solo una cosita insignificante, solo por no reconocer mis faltas. Yo lo digo así, una cosita insignificante, como una forma sarcástica. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos cuesta mucho, mis amados hermanos, reconocer nuestras faltas. Y en donde hay soberbia, uno siempre va a pensar que la otra persona tiene la culpa. Veíamos una película que se llama Cartas a Julieta. El muchacho es un patán, así lo describe ella, ¿verdad? Que es un patán. Y él le dice, es que no sé por qué, pero es que tú, le dices, sacas siempre lo peor de mí. O sea, él era un patán, pero era porque ella era, por ella. Patán o no. O sea, no tiene que ver ella, no tiene que ver él, sino es que uno así es. Lo que uno tiene que hacer, que es, mis amados hermanos, reconocer cómo es. Y una vez yo reconozca cómo soy, no hay de otra, mis amados hermanos, porque miren, mi esposa y yo como pastores, el apóstol y la pastora Vero como nuestros pastores, ellos no nos pueden cambiar. Nosotros no los podemos cambiar. Amén. ¿Quién es el único que la Biblia dice que convence de juicio, justicia y pecado? Es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo a todos nosotros nos puede convencer de lo mal portados que estamos. Solo el Espíritu Santo me puede convencer a mí de las faltas que he cometido. Pero ¿cómo Él me va a convencer? Sí, no lo busco. ¿Cómo Él me va a convencer? Sí, no doblo mis rodillas para... ¿Qué está pasando conmigo? ¿Te agrada esto? ¿No te agrada? ¿Qué tengo que cambiar? Mis amados hermanos, si la Biblia dice que el que hizo la boca, que el que le hizo la boca al ser humano, dice, habla. Amén. ¿Saben qué es lo tremendo?
que muchas veces por la boca de quién cree que nos habla. ¿Qué se imaginan? ¿La boca de quién dijiste? Nos habla por la boca del esposo, nos habla por la boca de la esposa. ¿Y qué pensamos nosotros? Esta está loca, este está loco. Y es el Espíritu Santo que nos está hablando. O como lo dijo el apóstol un día, ¿verdad? No van a pensar que ya me pusieron al día, que ya me contaron todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también habla por la boca de los pastores. El Espíritu Santo nos puede hablar por un rótulo ahí en la calle, mis amados. Por un sentir, por una, qué sé yo, por una lectura. La Biblia habla. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que me hable? Leerla. Abrir la Biblia. Deberíamos, mis amados hermanos. Si lo hacen, pues los felicito. Y si no lo hacen, pues sería bueno que lo hagan. Dediquen un tiempo en su diario a vivir. Abran la Biblia. Amén. Y yo dejé, en Guatemala como 2 libreras, creo, llenas de Biblias. No me las puedo traer todas, ¿verdad? Cuando me vine la primera vez para acá, para Costa Rica, igual, regalé mis libros y regalé las Biblias. Y hasta la fecha, cuando regresé, los hermanos todavía tenían las Biblias. No sé, eran como 30 Biblias las que regalé. Y todavía tienen las Biblias ahí. Y ahorita ya estaba armando mi librera otra vez. Amén. Pero se quedaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Enamorémonos de la Biblia. Yo les aseguro que si ustedes leen la Biblia, tal vez sea un poquito más fácil. O ahí se nos van a resaltar las palabras que nos dijo la esposa. Las palabras que nos dijo el esposo, ahí están en la Biblia. Ay, Dios mío, tiene razón aquella. Tiene razón aquella. Amén. La Biblia habla. Y eso me lleva a mí a reconocer las faltas. Y si yo logro reconocer las faltas, miren cuál es la bendición de reconocer las faltas. No vendrá destrucción. Amén. Dice, y no se podían acercar a la presencia del Señor. ¿Por qué viene destrucción? Porque muchas veces, mis amados hermanos, Dios es misericordioso. O sea, definitivamente Dios es misericordioso. Amén. Pero la Biblia también muestra de que Dios es celoso. No sé, ¿se habrán enterado ustedes en alguna etapa de sus vidas de algún crimen por celos? Ahí en Guatemala sí pasa. Ya les conté, allá hay un lugar que se llama Patulul. Ahí no existen los infieles. ¿Por qué? Porque los matan, hermano, aunque ustedes no crean. Cuando yo llegué ahí me enteré, me contaron, ¿verdad? Y bueno, tremendo, ¿verdad? Y al poquito tiempo salió las noticias que estaban quemando a una mujer. Vean qué cosa más fea, mis amados hermanos. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque los celos, mis amados, tienen un poder hasta de quitarle la vida a la gente. Y la Biblia dice, lógicamente no son ese tipo de celos humanos, ¿verdad? De que Dios es celoso. De que Dios, mis amados hermanos, anhela que ustedes y yo nos acerquemos, pero limpios. Amén. Y que si estoy sucio, bueno, a limpiarme. Yo les decía el día domingo, mis amados hermanos, ¿se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de la colonia, del perfume? Amén. De que, ¿qué pasó con aquellas semillas también que cayeron junto al camino? O sea, espíritus inmundos vinieron, se la comieron y que uno atrae. Y hoy el apóstol nos decía básicamente lo mismo. Es que cuando nuestras vestiduras están limpias, uno atrae entidades espirituales de parte de Dios. Pero cuando nuestras vestiduras están sucias, uno también atrae entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acercarme a la presencia de Dios, pero limpio o para limpiarme. Amén. Pero si yo me pretendo acercar a la presencia del Señor con manos impuras, con corazón impuro, eso siempre trae consecuencias, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre, Dios es santo. Amén. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes que se acercaban a la presencia de Él impuros? Se morían. Y eso es lo delicado en nuestras vidas, de que muchas veces, y esto es lo delicado, mis amados hermanos, de que el cristiano, al no manejar una vida espiritual, no logra percibir cuando le pasan las cosas. O sea, le pasan las cosas y se piensa que es por algo natural, pero muchas veces pasan las cosas por consecuencias espirituales.
¿Por qué? Porque lo hemos mencionado, que todo lo material, lo físico, mis amados hermanos, se rige por lo espiritual. Porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Lo espiritual. Entonces yo espero en el amor del Señor de que ustedes y yo, no es que le tengamos miedo a la destrucción, mis amados hermanos, pero sí deberíamos de tenerle amor a aquel que edifica. Acuérdense que el Salmo 127 dice que en vano edificamos nosotros si Jehová no edifica con nosotros. En vano construimos si Él no construye con nosotros. Amén. Entonces lo mejor es, hoy leía en el libro de Ruth, hay una cita en el libro de Ruth, no me acuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero dice ahí, hay un momento en el que Noemí, figura del Espíritu Santo, está dándole instrucción a Ruth. Y le dice, mira, le dice, él va a llegar ahí en la noche y tú te vas a meter a su cama, pero no te vayas a meter, no te vayas a acostar a la cabeza, sino te acuestas a los pies, le dice. Amén. Y la Biblia dice que Ruth así lo hizo, pero lo que a mí me llama la atención de esa cita es que Ruth le responde, voy a hacer todo lo que me digas. Amén. Entonces, a mí voy leyendo esa cita, me llenó, digámoslo así, me confrontó, me dejó pensativo, por eso se lo estoy mencionando, porque muchas veces ustedes y yo no sabemos qué hacer ante tal o cual situación. Bueno, ¿qué tengo que hacer según lo que muestra esa cita? Buscar al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que ser obedientes como Ruth y decirle, voy a hacer lo que me digas que tengo que hacer. Amén. ¿Se imaginan ustedes cuántos problemas nos evitaríamos en todas las áreas de nuestra vida si hiciéramos lo que el Espíritu Santo nos dice? Amén. Pero ahora la pregunta es, si ustedes y yo reflexionemos y meditemos cuántas cosas en mi vida, mis amados, cuántas decisiones he tomado y el Espíritu Santo no me dijo que las hiciera, sino por lo que estamos hablando, puedo tomar decisiones hasta por soberbia. Le voy a poner pausa a la grabación. Por eso, porque esas palabras lo ataron y se manifestó la soberbia. Y aparentemente es, pero no es. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice que la prosperidad que viene de parte del Señor enriquece y no añade consigo tristeza. Amén. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor. Entonces es una bendición, es una añadidura. ¿Y cómo va a venir destrucción? Todo lo que procede del mal, mal termina. Pero todo lo que procede del bien es para bendición y nos lleva hacia arriba, mis amados. Entonces ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos. Yo les doy este consejo: escudriñemos nuestras relaciones. Amén. Y cuando les hablo de nuestras, no me refiero, bueno, sí me refiero, mejor dicho, a nuestras relaciones, pero también a las relaciones que tenemos con las personas allá afuera. Ustedes y yo no nos relacionamos solo nosotros, no se relacionan solo, yo no me relaciono solo con mi esposa. Yo conozco gente que mi esposa no conoce, ella conoce gente que yo no conozco, y yo sé que ustedes pues igual. Entonces escudriñemos nuestras relaciones, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, me parece que es en el libro de Isaías, hicieron, dice, alianzas, uniones, vínculos, pero no eran míos. Amén. ¿Y qué es lo que produce una unión, una alianza que no viene de parte del Señor? Esto, destrucción. Amén. Entonces yo les digo todo esto, mis amados hermanos, porque muchas veces ustedes y yo, y así lo dice un proverbio, pensamos que estamos bien. Pero la Biblia dice que el final de ese pensamiento es un camino de muerte. Amén. Y aquí, ¿qué nos lleva a todo esto? La soberbia, el orgullo, la arrogancia. Amén. Bueno, sí, todavía tengo 6 minutos. Amén. Pero como lo detuve 6, pero tengo 6 todavía. Levítico 24:20, ¿qué dice? Sí, es temprano. Destrucción por las cosas malas que habían hecho, así se les debería de hacer, rotura
por rotura. Ok, básicamente ahí Levítico 24:20, que es básicamente lo que dice. Que si alguien, por ejemplo, por eso le dice rotura por rotura, le rompía algún brazo a alguien, ¿cómo se le debía de hacer a él también? Lo mismo, que si le sacaba un ojo, pues a él también, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura. Amén. Entonces acá, mis amados hermanos, dice, destrucción por las cosas malas que habían hecho, así se les debería de hacer. Ahora, escudriñémonos. Esto es el Espíritu Santo y nosotros, la palabra y nosotros, porque la Biblia dice de los dos, del Espíritu Santo y de la palabra, que quién sino el Espíritu sondea las profundidades del hombre, y quién sino la palabra tiene el poder de escudriñar y de discernir los pensamientos hasta los tuétanos. Y eso es lo que dice la Biblia del Espíritu y de la palabra. Entonces, en este momento, la palabra, el Espíritu y yo, cada uno de nosotros, escudriñemos, mis amados hermanos, ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿Qué no he hecho yo en mi vida que debería de haber hecho? ¿Qué he hecho que no debería de haber hecho? Amén. ¿Por qué? Es que está escrito. Si yo no me pongo a cuentas con el Señor y aquellos 3 círculos, si se recuerdan a lo que el apóstol nos enseñaba el domingo, que él explicaba acerca de cómo Dios tenía circulado a Job, ¿verdad? Y esos 3 círculos, espiritualmente hablando, en mi vida, no los recibo por la justicia, la piedad, el ser recto, justo, apartado del mal. Entonces que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que en su tiempo lo que yo hice me lo devuelvan o lo reciban. Y saben qué es lo más tremendo que la Biblia muestra. Dice, los padres se comieron las uvas agrias, pero a los hijos se les pudrieron los dientes. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Yo creo que, como decía el apóstol nuestro día, ¿verdad? Los elotes que yo me comí, ¿quién los tiene que pagar? Yo, porque yo me los comí. ¿Y por qué los tiene que pagar mi hijo? Porque yo creo que ahí es donde más nos duele, ¿va? Ahí es donde nos sentimos impotentes, inútiles. Y muchas veces eso pasa, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo en mi vida pasada? Decía un hermano, por decir en mi pasado, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué no he hecho? ¿Ya me puse a cuenta delante del Señor? Esa es una. Y la otra, yo puedo estar a cuenta delante del Señor, pero si yo me contamino, mis amados hermanos, esa contaminación va a atraer. Y luego, ¿y por qué a mí? Por la contaminación, por la falta de pureza, por la falta de limpieza, mis amados hermanos, que hay. Y entonces que Dios nos libre, pero ahí está escrito lo que estamos hablando, rotura por rotura. Que lo que yo le hice a alguien en algún momento, me lo pueden hacer a mí. Mire, yo me recuerdo por andar con gente que uno no debería de andar, pero bueno, realmente ya pasó, ya aprendí. En una oportunidad, imagínense, yo estaba en 6º primaria, hermano. Tenía como 12 años por ahí, 11. Pero yo, por X o Y razón, en la cuadra donde yo vivía, estudiábamos juntos en la misma escuela. Yo vivía a la par de la escuela, diría yo. Pero la mayoría teníamos la misma edad, pero yo era el más pequeñito y hasta la fecha, ¿va? Y todos ellos eran más altos. Pero como vivíamos en la misma cuadra, nos juntábamos. Y que si un día a alguien del grupo se le ocurrió, miren esas tonteras, que eso pasó en la escuela, que a alguno de la escuela que lo agarráramos pescadito, le decíamos. Entonces uno lo agarraba de una mano, el otro de otra, el otro de un pie, y lo hacíamos así y lo tirábamos por allá. Imagínense ustedes eso, ¿verdad? El asunto es que lo hicimos, ¿verdad? Agarramos a un muchacho que también era de la cuadra, lo agarramos y ahí estaba yo y lo tiramos por ahí y se golpeó. Él se enojó y todo el asunto, pero yo era el más pequeño. ¿Y qué creen que pasó ya cuando estábamos solos en la cuadra? Me dijo mi mami, mira, mi hijo, me voy a andar a comprarme tal cosa. Y iba yo, yo ni me imaginaba lo que me iba a pasar. Yo iba para ir a la tienda, a la pulpería. Tenía que pasar por la casa. Él, ¿qué? Si cuando me vio salió. ¿A qué creen que salió?
Solo pegar me salió. Pues yo era el más pequeño, pero como ya andaba con los otros 3 grandotes, yo me sentía, solo a mí me pegó, creen que voy a buscar a los otros 3. No. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que yo le hice, me lo hicieron. Entonces, aprendí mejor. Dejo de estar molestando a mis amados y que Dios nos libre. Por eso pongámonos a cuenta, ministrémonos. No hablo solamente de una administración ministerial, mis amados hermanos, sino aprovechemos cada culto, cada oración, a rendirnos delante del Señor, porque solamente Él puede cambiarnos y que lo malo que yo hice no se me devuelva. ¿Saben qué dice la Biblia? Y con esto termino, mis amados. Hay un hombre en la Biblia, ¿cómo es que se llama? Lamec se llama. Lamec dice, miren, Lamec es bien bandido. Si 7 veces, dice, será vengado Caín, ciertamente, dice, Lamec será vengado 70 veces 7. ¿Por qué les menciono esto? Porque con esto voy a terminar. Porque en una oportunidad llegan los discípulos con el Señor Jesús. Me parece que Pedro le pregunta, Señor, si mi hermano me ofende, dice, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? Hasta 7, le dice. Y el Señor le responde, ay, Pedrito, no, 70 veces 7. ¿Y qué dice Lamec en el libro de Génesis? Que si Caín iba a ser vengado 7 veces, Lamec tiene que ser vengado 70 veces 7. Entonces, mis amados hermanos, con esto termino. Ante la soberbia, que es lo que estamos hablando acá, ante la destrucción que va ligado, ¿verdad?, a la soberbia, yo tengo una decisión que tomar. O decido recibir u otorgar perdón, amén, o la venganza, o me vengo, amén, y eso no se puede. Creo que si estamos aprendiendo y buscando al Señor, ¿qué deberíamos de decidir nosotros? Perdonar. Perdonemos, mis amados. Amén. Yo hoy tuve una experiencia, como saben, pues fue el estudio de pastores, ¿verdad? Y me pude dar cuenta de que el Señor ha hecho algo en mi corazón, mis amados, en relación a eso. Y gloria a Dios por todo. Por algo me está confrontando, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo no otorgo, mis amados hermanos, perdón, o sea, alguien viene y me dice, mira, perdóname, y yo no puedo perdonar, entonces, ¿qué va a pasar? Esa falta de perdón va a activar él 70 veces 7 será vengado. Y así como me hicieron, yo estoy seguro que yo también le he hecho algo a alguien. Entonces, si yo no otorgo, alguien me hizo algo, y yo no le otorgo el perdón que me solicita, entonces, ¿qué creen que va a pasar con aquellos a los que yo les hice? En ellos se activará la venganza y se resultarán vengando de mí. ¿Por qué? Porque yo no otorgué el perdón. Entonces, en mí hay un receptor de falta de perdón, que en aquellos a los que yo le hice se activará la venganza. Pero si yo perdono al que me hizo, ¿qué va a pasar con aquellos a los que yo le hice? No se va a activar ningún tipo de venganza en mi contra, porque no tengo ningún receptor. Porque en mi vida o se perfecciona el perdón o se perfecciona la venganza. Amén. Y miren qué tremendo, mis amados hermanos, solo por la soberbia, solo por no ser humildes. Creo que no vale la pena, ¿verdad?, perder todo lo que por años nos ha costado edificar, solo por soberbia, solo por arrogancia, solo por altivez, solo por falta de humildad, solo por me hizo. Como me decía alguien por ahí, para discutir se necesitan 2. Pero si uno se queda callado, llega un momento en el que el Espíritu Santo tiene que redarguir al que está alegando y se queda callado. Perdón, si uno no se queda callado, el otro tampoco. Pensé que iba a terminar, ya me faltaba poco, me entró casi va, y terminaba. Pero bueno, hay otro día, seguimos. Ahí se recuerdan que nos quedamos en el punto número 2, ¿verdad? Que puede venir destrucción por aquello que yo hice. Entonces, que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Y si en algún momento podemos pedirle perdón a alguien que le hicimos algo,
aunque tal vez ni se acuerde, ¿verdad?, de lo que yo le hice, el Señor marcará el momento propicio y pidamos perdón. ¿Para qué? Para que el espíritu o el receptor de venganza no se active y que el día de mañana les pase lo que me pasó a mí. Yo le hice a aquel con el grupo y ya solas me agarraron a mí solito. Entonces, que el Señor nos libre. Decimos amén, amén y amén. Gloria, démosle una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.